여러분 안녕하십니까? Un saludo cordial para con todos. 사도행전 이렇게 De esta manera, 너무 tengo mucho 감사합니다. agradecimiento porque puedo abrir la Biblia en el libro de Hechos y poder estudiar esto. Yo 누가라고 하는 les he dicho 사람이 mucho. 있습니다. Hace un momento dije, 역사인데 había explicado antes que 예수 믿고 Lucas, un 제4만 doctor, escribió este 이후에 libro después de que 데오빌로라고 하는 총독에게 각하라고 escribió 총독이라고 a 각하라고 Teófilo, 편지를 썼습니다. que escribió a Teófilo, esa 누가복음 쓸 excelencia 때는 primero. 데오빌로 Cuando 각하를 escribe el libro de 썼는데 사도행전 쓸 때는 Lucas, 데오빌로야와 각하는 en ese momento llama a esa excelencia, ¿verdad? 누가복음을 저 의사 누가가 썼을 때 En el momento de que Lucas escribió el libro número de Lucas, en ese momento Teófilo había recibido la salvación. Es por eso que no le escribe simplemente como si fuera su hermano. Pero cuando vemos ya en Hechos, nos sorprendemos. Hay muchas cosas por las cuales nos sorprendemos. Antiguamente nosotros, en Corea, los motores de los carros no eran tan buenos. Una vez yo cuando compré un carro, compré un motor bajo. Cuando avanzaba más o menos durante 20.000 kilómetros, el motor se hacía malo. Pero ahora son muy buenos. La eficacia. No hay casi casos en los cuales uno no pueda tomar un carro que tenga de repente un mal motor. ¿Por qué? Porque ahora tiene muchos pistones muy correos, no botan muchos humos, han hecho muy buenos los motores. Jesucristo, viendo cómo ha trabajado dentro de nosotros, hasta ahora los 12 discípulos habían estado junto con Jesucristo, escuchaban la palabra y tenían comunión. Pero continuamente podemos ver que el pensamiento de ellos era diferente al pensamiento de Jesús. Ellos tenían el pensamiento humano, por eso su pensamiento era diferente al pensamiento de Jesús. Pero podemos ver que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo en su corazón y en ese momento que después de que entró el Espíritu de Dios, aunque Jesucristo no diga nada, Jesucristo había muerto en la cruz, después de 3 días había resucitado y se mostró a los discípulos. Y luego de eso ascendió. Después de 3 días que murió y resucitó, estuvo 40 días y ascendió. Cuando ascendió, les dice a los discípulos, en el momento que iba a reafirmar su gobierno, es por eso que dijo, esperen al Espíritu, porque cuando venga el Espíritu recibirán el poder y van a ser nuestros testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Antes de que haya muerto, después de que murió Jesucristo, Pedro se había ido a querer pescar y vivir de su propia manera. Pero Jesucristo vino y se encontró con ellos y le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre para que ustedes reciban, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando escucharon esa historia, ¿por qué Jesucristo les dijo de esto? Originalmente Dios, cuando creó al humano, creó a Adán y Eva, y Dios dijo que no comieran a los humanos, les dijo no comieras el fruto del bien y del mal. Existe el humano. El humano, cuando acepta el corazón de la palabra de Dios, puede vivir con el corazón de Dios. Así como yo les mencioné hace un momento, antiguamente, cuando uno andaba con un carro, como ese motor era muy malo, y por eso cuando iban al cementerio de los carros buscaban un carro que tenga un buen motor y cambiaban el motor. Por eso de esa manera podían subir un carro, aunque sea muy malo, pero con un motor muy bueno. Las personas de la antigüedad iban al cementerio de los carros, donde los carros no estaban totalmente destruidos, sacaban por partes, vendían de esa manera por partes. Ahora, la tecnología de fabricación de carros está tan desarrollada que antes más o menos, si uno subía 100.000 kilómetros, el carro ya temblaba. Pero ahora,
Por más que no tenga 100.000 kilómetros, está muy duro, no tambalea el carro. De esa manera también el mundo del corazón, 하나님의 마음의 세계는 너무 다르기 nuestro mundo del corazón, el mundo del corazón de Dios es totalmente diferente. 인간을 만드시고 그 인간에게 Por eso cuando Dios creó al hombre, quería compartir ese corazón con ellos. Por eso, a través de la palabra, obró. 인간이 그 하나님의 말씀을 Los humanos, cuando aceptan la palabra de Dios, como dice en el libro de Juan, todo lo que acepta a Jesucristo tendrá potestad y será llamado hijo de Dios. 그러니까 하나님의 말씀은 그냥 La palabra de Dios no simplemente es una palabra, 인간들의 말은 sino la palabra del humano. La palabra del humano. ¿Qué pasa con la palabra del humano? Pueden decir cosas que de verdad salen de su corazón, puede mentir, puede no mentir. Está mezclado, ¿verdad? 하나님이나 예수의 Pero Dios, y la palabra de Dios y la palabra de Jesús 말대로고 es exactamente tal y como es. Y es expresando el corazón de Dios exactamente como es. 그 하나님의 Por eso, 말씀을 내 마음 cuando 안에 vemos que la palabra de Dios entra en nuestro corazón y podemos aceptar esa palabra a través de la palabra de Jesús, cuando yo puedo creer que ya ha sido el perdón de los pecados, dentro de nosotros, todo, cuando yo acepto que todos los pecados han sido perdonados, yo ya no soy pecador, ahora soy justo. Y cuando acepto el corazón de Jesús, nuestra vida, ya no vivo por mi pensamiento, sino vivo por Jesús. Podemos cambiar de esa manera. Por eso Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús, cuando acepta la palabra, está hablando de aceptar la palabra de Jesús. Cuando uno acepta la palabra de Jesús, esa palabra trabaja exactamente en mi corazón. Y esa palabra que sale de la boca de Jesús es el corazón de Jesús tal y como es. Las personas cuando hablan pueden hablar exageraciones y todo eso, pero no es así. La palabra de Jesús, cuando aceptamos exactamente la palabra de Jesús, esa palabra entra en mi corazón y empieza a guiarme esa palabra de Dios a mí. Es por eso que la vida de Jesús, el poder de Jesús se muestra en ustedes sí o sí. ¿Por qué el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés? Primero, porque nosotros todos éramos humanos que habían pecado y dentro de un pecador Jesucristo no puede habitar, el Espíritu Santo no puede venir. Por eso Jesucristo en la cruz fue crucificado y perdonó todos nuestros pecados. Jesucristo, por la muerte de Jesucristo en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpios. Entonces, nosotros no tenemos que saber simplemente eso como una teoría, sino que tenemos que creer exactamente y aceptar esa verdad que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz. Entonces, si aceptamos esa palabra, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? El corazón de Jesucristo se hace uno con mi corazón, que ya recibió el perdón de los pecados. A partir de ese momento, el corazón de Jesús me empieza a guiar. Y puede guiarme algo mucho más fuerte esto. La palabra de Dios está en mí y también está el corazón de Dios. Por eso nosotros, Jesucristo ha muerto por la cruz por nuestros pecados. Cuando aceptamos esta verdad por fe, yo puedo descubrir en mi corazón que mi pecado ha sido perdonado. La palabra que dice, cuando yo acepto la palabra que dice que mi pecado ha sido perdonado, yo ya no soy pecador. En una manera más sencilla, Lázaro había estado enfermo y murió y fue enterrado. Jesucristo fue a Betania. Fue a Betania, fue a salvar a Lázaro que estaba muerto, ¿verdad? Y le dijo a María y Marta, tu hermano vivirá. Entonces, para ellos, si escucharon que le decían que su papá iba a morir, iba a vivir, entonces hubieran dicho, sí, mi hermano va a vivir. Simplemente tienen que aceptar la palabra de Jesús. Pero María y Marta,
Viendo la situación, veían cómo su hermano ya estaba muerto, estaba enterrado y estaba podrido, estaba oliendo. Por eso pensaban que era ilógico la palabra de Dios. Y Jesús por eso no pudo aceptar esa palabra. Y así será que vivirá el último día. Aceptaron de esa manera. Jesucristo ha resucitado y puede vivir. La palabra que le dijo que su hermano viviría es el corazón de Jesús y es la palabra de Jesús. Por eso esa palabra, si aceptan esa palabra, en el momento que aceptan esa palabra, ¿qué pasa en el corazón de Marta y María? En su corazón pueden pensar, sí, pueden creer que mi hermano vivirá. En el corazón de Jesús, Lázaro ya estaba vivo, pero en el corazón de María y Marta, Lázaro estaba muerto. Por eso, cuando ellos aceptaron la palabra de Jesús que le dijo que su hermano iba a vivir, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de Marta y María? Ese corazón de ellas, en el cual estaba muerto su hermano, pudo vivir. Sí, mi hermano va a vivir. Vamos a preparar la comida. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué dijeron ellos? Sí, nosotros sabemos que vivirá en el último día. En ese lugar podemos ver que Jesucristo vino para salvar a Lázaro que ya estaba enterrado. Jesucristo simplemente lo pudo salvar, pero quería que en el corazón de María y Marta y de los judíos y de sus discípulos, quería que ellos puedan tener el mismo corazón de Jesús para salvarlo. Por eso le dijo, tu hermano vivirá. Era claro que María y Marta escucharon esta voz de Jesús en su oído. Escucharon, tu hermano vivirá. Pero dentro del corazón de María y Marta, ¿qué estaba? Mi hermano ha muerto. Está enterrado. Está hediendo, está apestando. ¿Cómo es posible que me diga que puede vivir? Ese corazón estaba dentro de ellas. Por eso, la palabra de Jesús que le decía que su hermano va a vivir y el corazón de ellos que pensaba que su hermano estaba muerto, estaban peleando. Los dos peleaban y María y Marta dijeron, dentro de mí, yo puedo ver que mi hermano está muerto y está apestando, pero como Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, Jesucristo dice que mi hermano vivirá, entonces vivirá. Si aceptan esa palabra con la fe, en el corazón de María y de Marta se hace el mismo el corazón de Jesús y en ese corazón está vivo Lázaro. Pero María y Marta, en el momento de que Jesucristo le dijo, tu hermano vivirá, no pudieron aceptar eso con la fe. ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos habían visto la situación y viendo la situación, había muerto su hermano, estaba apestando, por eso ellos pensaban y no podían entender cómo es posible que pueda vivir. Ese es el pensamiento de lo humano, ¿verdad? Pero Jesucristo es Dios. Él es el que nos creó. No hay ningún problema para él salvar a una persona que está muerta. Por eso María y Marta continuamente no podía entrar la palabra de Jesús en sus corazones. Tu hermano vivirá. Sí, de repente vivirá el último día. Sí, ya está apestando. Pero finalmente Jesucristo fue al sepulcro, a la tumba. Y había algunos judíos que habían venido a consolar a ellos. Estaban sentados y decían, ¿no será posible que Jesús, que hace que vean los ciegos, no pueda salvar a esa persona? Antes de que vaya a Betania, ¿qué dijo Jesús? Mi Lázaro está dormido y voy a levantarlo. Los discípulos le dijeron, sí, sería muy bueno que estuviera dormido. No, Lázaro está muerto, pero yo voy a levantarlo. Por eso vinieron los discípulos junto con él. Vinieron y los discípulos le tenían que decir, ya María, Marta, ven. Jesucristo, antes de que venga, ¿sabes lo que dijo? Dijo, mi amigo Lázaro está dormido, voy a levantarlo. Tu hermano, va a salvar a tu hermano. No te preocupes. Espera. Sí o sí, Jesucristo, tu hermano va a vivir hoy día. No pienses en otras cosas. No pienses en cosas tontas. No pienses en algo humano. No pienses que tu hermano no va a vivir. Jesucristo es Dios. No existe nada imposible para Él. Cree con seguridad. No digas nada, ¿ok? De esa manera tuvieron que decir los discípulos a ellos, pero los discípulos también podían pensar que era ilógico que su hermano pueda vivir. Por eso los judíos dijo, esa persona que ha hecho que los
ojos, los ciegos abran los ojos, podría salvar a esa persona. El pensamiento de Jesucristo es diferente a nuestro pensamiento. 예수를 좀 더 이해하려고 하면은 Si queremos entender a Jesús, 여러분 하나 알아. 예수 tienen que saber algo. Jesucristo 같은 인간이 no es un humano como nosotros. 다 같이 한번 따라할 Quiero que repiten junto conmigo. Jesucristo no es un humano. Jesucristo no es un humano. 하나님이십니다. Jesucristo es Dios. 하나님이십니다. Jesucristo es Dios. 우리를 흙으로 창조를 하셨고 Jesucristo nos creó a nosotros del polvo de la tierra. Nos puede salvar en cualquier momento. Esa es una persona que tiene ese poder. Y si Él dice que tu hermano va a vivir, entonces sí, de verdad, Jesús, gracias, gracias, gracias. Por favor, salva así, así, mi hermano. Deberían de haber respondido de esa manera. Pero ellos, 오빠가 죽었다는 자기 생각이 su pensamiento que le decía que su hermano había muerto, como ellos han vivido encerrados por su pensamiento hasta ahora, estando cerca de Jesús, Jesucristo le dijo que sí iba a vivir su hermano, pero ellos no podían creer eso. Y le dijeron simplemente, mi hermano vivirá en los últimos días. Esto está mostrando cómo el corazón del humano es diferente al corazón de Dios y se separa. Ahí vamos a ver hoy, en sus vidas de ustedes, hermanos y hermanas, 살아서 일할 수 있는데 Jesucristo está vivo y puede vivir, trabajar en sus vidas. 역사를 막는 것은 Pero, ¿cuál es lo que detiene la obra de Jesucristo? No es otra cosa menos que sus pensamientos, porque el pensamiento de ustedes es diferente al pensamiento de Dios. Eso es lo que evita que obre. Por eso, entre nosotros, sí, somos humanos que nos falta mucho y tenemos muchas faltas, pero Jesús es el todo Dios Todopoderoso. 능치 못하는 건 No existe nada que Jesucristo no pueda hacer. Amén. 그래서 여러분 Por eso, 내 마음을 받아들인다면 뭐라고 ¿qué significa aceptar a Jesucristo en mi corazón? Significa 생각이 된다. que tengo un mismo pensamiento que Jesucristo. 내가 볼 때 우리 오빠가 죽은 Yo puedo pensar que mi hermano está muerto, 예수님은 하나님이십니다. pero Jesucristo es Dios. 예수님이 산다 그러면 사는 Si Jesucristo dice que está vivo, entonces va a vivir. 울지 마. 왜 No, no 울어? lloren, no lloren, 우리 porque 오빠 lloran. 살아나. Mi hermano va a vivir. Jesucristo ha venido para salvarlo. En un momento lo va a salvar. ¿Por qué lloras? 우리 오빠 살아나. Mi hermano va a vivir. 마리아가 그 이야기를 했다면 Si María hubiera dicho de esta manera, el corazón de María hubiera sido uno con el corazón de Dios. Amén. 마르다가 그 이야기를 해도 Si Marta hubiera dicho eso, también su corazón de Marta hubiera sido uno con el de Jesús. Pero estas personas habían vivido en este mundo y eran personas que estaban encerradas del pensamiento humano. Por eso tenían las maneras humanas, los pensamientos humanos y sus conocimientos humanos. Por eso decían, esa persona que está muerta y que está apestando, de repente si se hubiera desmayado, se hubiera podido vivir. Pero si está muerto, ellos creían en su criterio, en su juicio. Pero Jesucristo está por encima de eso. ¿Me dejo entender? Escuchen muy bien. Jesucristo está por encima de nosotros. No está igual que nosotros. ¿Me dejo entender? Por eso, nosotros podemos haber cosas que no podemos hacer nosotros, pero Jesús también puede hacer las cosas que son imposibles para nosotros, ¿verdad? Sí. Jesucristo puede hacer lo posible para nosotros y Jesucristo puede hacer lo imposible para nosotros. Amén. Número 3. Jesucristo puede hacer cosas inimaginables para nosotros. Por eso que Lázaro murió. Era imposible que su hermano que estaba muerto pueda vivir. Pero Jesucristo no es humano, ¿verdad? Puede hacer esto. Tu hermano vivirá. Sí, yo puedo creer que de repente mi hermano vivirá en el día de la resurrección. Aceptaban la palabra de Jesús bajo su pensamiento. No importa quién sea, hermanos, entre ustedes. El conocimiento y la experiencia que ustedes tienen que romper eso y salir de ahí. Y creer en Jesús. A eso le decimos la verdadera fe. A ver, díganme una vez. Amén. Amén, amén, sí. Por eso, ¿cuál es el problema de todos nosotros? El diablo al principio hizo que comieran a los humanos el fruto del bien y del mal. Después de comer ese fruto del bien y del mal, se hicieron claros los ojos. ¿Y qué pasó? Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Se hicieron una falda con las hojas de la higuera. ¿Qué les dijo Dios? Adán, ¿de dónde ha venido esta falda? ¿Es de Inglaterra, de Francia? Jesucristo, ¿Dios le dijo de esa manera? No, no le dijo de esa manera. ¿Quién te ha mostrado que tú estabas desnudo? ¿Por qué? Porque Adán y Eva, antes de que comieran el fruto del bien y del mal, no podían diferenciar el bien y del mal. Pero después de que Adán y Eva puedan diferenciar ese bien y del mal,
ya no vivieron por el criterio de Dios, sino que después de comer ese fruto del bien y del mal, vivieron sentados y basados en ese conocimiento del bien y del mal. Por eso, nuestro pensamiento fue totalmente diferente al pensamiento de Dios y estaba equivocado. Por eso, como nosotros creemos en nuestro pensamiento, a pesar que Jesucristo nos diga algo, si tu hermano va a vivir, dice que tu hermano va a vivir, entonces va a vivir. ¿Qué tendrías que decir al respecto? No podrías decir nada. Si Jesucristo dice que tu hermano va a vivir, pero amén. Pero a pesar que Jesucristo dijo que va a vivir su hermano, en el corazón de María y Marta no podían creer, ¿verdad? Es por eso que María y Marta no pudieron creer en eso, tampoco los judíos no podían creer en eso. Los discípulos también simplemente estaban abriendo sus ojos, vamos a ver qué pasa, ¿de verdad va a vivir? Estaban de esa manera. Pero Jesucristo le dijo, saquen la piedra. ¿Y qué fue, dijo Marta? Señor, ya han pasado 3 días de su muerte y está apestando. ¿Cómo podría vivir? Sería imposible verlo desde el punto de vista humano. Jesucristo dice algo muy importante. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así le dijo, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta palabra chocó con el corazón de María y de Marta. Ah, es verdad. Yo puedo entender y creer en lo que yo entiendo. Yo puedo aceptar lo que yo entiendo según mi pensamiento, pero no puedo salir fuera de mi pensamiento. Yo puedo aceptar lo que está dentro de mi pensamiento, pero si sale de mi pensamiento, Jesucristo puede obrar cosas mucho más fuera de mis pensamientos. Cuando yo creo en Jesús, yo tengo que salir de mi pensamiento. En ese momento, María y Marta pudieron descubrir eso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es por eso que Jesucristo había venido para salvar a Lázaro. Pero María y Marta no podían vivir, entonces, ¿cómo podrían hacer? Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Era lo mismo. Ahora, hermanos, ustedes están en su corazón. Jesucristo quiere corregir su corazón, quiere darle poder, quiere darle alegría, quiere dar todas esas cosas en el corazón de ustedes y habitar en ustedes. Pero si ustedes aceptan solo lo que concuerda con su pensamiento y lo que no concuerda no aceptan, entonces no puede haber ninguna obra. Yo he leído el libro de Juan. En el capítulo 2 aparece la boda de Canaán, cómo Jesucristo transformó el agua en vino. En el capítulo 3 podemos ver cómo se encuentra con Timoteo. En el capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. En el capítulo 5 se encuentra con la enferma de 38 años. Y en el capítulo 6 se encuentra con Andrés y Felipe. En el capítulo 7 puede ver cómo cura al ciego y también se encuentra con la mujer que había sido atrapada en el lecho adulterio. Y ahora en el capítulo 11 podemos ver cómo aparece Lázaro, que estaba muerto. Jesucristo puede solucionar todos los problemas, solucionar el problema que faltaba vino. Y también en el capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. El que tomara esta agua volverá a tener sed, pero el que tomara del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Porque esta agua es una agua de vida eterna. Según nuestra experiencia no podemos entender esto. ¿Cómo es posible que una agua sea que quite la sed eternamente? Es algo ilógico. Las personas que piensan que están en lo correcto hablan de esa manera. La mujer samaritana pensaba que ella podía estar en lo incorrecto. Por eso le dijo, cuando Jesucristo le dijo que tenía una agua que quitaba la sed eternamente, ella pudo aceptar eso. Por eso que dice la mujer samaritana, Señor, ¿dónde está agua? Dame esa agua para que yo no tenga sed nunca más. Todas las personas tienen un pensamiento humano. Como han vivido encerrados en ese pensamiento humano durante toda su vida y luego se encuentran con Jesús. No había ningún problema cuando se encontraba con los humanos, pero cuando se encuentra con Jesús, puede pensar que está hablando cosas ilógicas.
cuando cambió el agua en vino, cuando se encontró con Nicodemo, cuando se encontró con la mujer samaritana, con el enfermo y el cojo, el enfermo de 38 años. De todas maneras, siempre Jesucristo solucionó todo. Pero cuando faltó el vino en las bodas de Caná, le dijo, trae las aguas en la tinaja. Pero ellos pensaban que era ilógico y que le dijo María. Su madre le dijo, haced todo lo que os dijere. Por eso cuando sacaron el agua y llevaron las tinajas de piedra, esa agua se transformó en vino. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Tenía un problema Nicodemo. ¿Por qué? Él fue a buscar a Jesucristo en la noche. Sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios contigo. Y Jesucristo le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, Jesucristo ha venido del cielo. Por más que él piense que es inteligente, obviamente Jesucristo es más inteligente que él. Y Jesucristo dice que nadie podrá ver el reino de Dios si es que no naciere de nuevo. Él debió quebrantar su pensamiento y decir, sí, Señor, muchas gracias. Tú me dijiste que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo? No sé cómo nacer de nuevo. Yo soy un viejo, de repente no puedo. Enséñame, por favor, cómo nacer. Tuvo que responder de esa manera, pero ¿qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está rechazando la palabra de Jesús. Está diciendo que es algo ilógico. El hecho de que rechace la palabra de Jesús está rechazando el corazón de Jesús. En el capítulo 4 podemos ver a la mujer samaritana. Le dijo, aceptando la palabra cuando le dijo que el que tomara esta agua no tendrá sed nunca más, pudo cambiar. En el capítulo 5 podemos ver en el enfermo de 38 años. Según su pensamiento, no podía avanzar, no podía caminar. Cada vez que venía el ángel y movía el agua, todos podían entrar, pero él no podía moverse por eso, no podía entrar en ese estanque. Simple estaba en el camino pidiendo algo. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Levanta, toma tu lecho y anda. Y después, ¿quién es esa persona que me dice que me levante y que ande? Yo no puedo levantarme, no puedo levantar. Yo me he esforzado por levantarme. Yo me he levantado infinidad de veces para levantarme. Pero esa persona me dice que me levante y que ande. Nadie me ha dicho así en mi vida. Sí, yo hasta ahora he vivido según mi pensamiento y viví de una manera miserable. Pero hoy quiero avanzar, quiero levantar. Vamos a avanzar, voy a avanzar, voy a recibir la palabra de esa persona. Amén. El enfermo, 38 años. Puso las dos manos en la tierra y empezó a levantarse de esa manera. Y se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta ahora no había aceptado la palabra de Dios. Pero ese día, cuando Jesucristo le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Si yo veo esto desde el punto de vista humano, es algo ilógico. Yo hasta ahora me he esforzado por levantarme, pero no he podido. Pero vamos a levantarnos una vez más. Amén. Puso las dos manos en la tierra y de repente empezó a estirar las piernas y podía levantar. ¿Yo estoy soñando acaso? ¿Qué está pasando ahora? ¿Esto es un sueño? No puedo diferenciar esto. ¿Yo de verdad estoy andando? ¿Yo estoy andando de verdad? Mi pierna se ha estirado, estoy moviéndome, estoy andando. Era algo muy sorprendente. ¿Dónde? En mi corazón. Yo hasta ahora pensaba que mi pensamiento era lo correcto. Yo pensaba que mi pensamiento me decía que eso era lo correcto y aceptaba ese pensamiento. Pero después de encontrarme con Jesús, yo podía ver que el pensamiento de Jesús era diferente a mi pensamiento. Esa persona es Dios. Yo hay que escuchar lo que Él dice. Si Él dice que yo ande, yo voy a poder andar. Es lo mismo. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. ¿Por qué en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo? Hermanos, hermanas, en todo el mundo hay muchos cristianos y un grupo llamado la Iglesia Pentecostal. Son cristianos. La Iglesia de Pentecostés es una iglesia. El día se llama Pentecostés porque está representando los 50 días. ¿Por qué el Espíritu Santo viene después de 50 días? ¿Por qué se llama Pentecostés? En otras palabras, significa de las 7 semanas.
cuando Jesucristo murió y la primera ofrenda, el primer fruto, está hablando de que Él murió primero en la cruz y representa eso la fiesta de las Pascuas. Y después, en el fruto de las primeras cosechas, Él resucitó. Empezando a calcular desde la séptima semana, contando desde la fiesta de la primera cosecha, pasaron 49 días y al día siguiente es el día 50. El día 50 se llama la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de los 50 días. Por eso, después de que resucitó, pasaron 50 días. Jesucristo estuvo durante 40 días en la tierra, puede resucitar. Después de 10 días vino el Espíritu Santo. En ese momento, ¿cómo es que viene el Espíritu Santo a este mundo? Antes también Jesucristo quería entrar en nuestro corazón, pero como había pecado no podía entrar. Pero Jesucristo murió en la cruz y después de 3 días cuando resucitó, nuestro pecado ya había sido perdonado en el cielo. Amén. Por eso el Espíritu Santo pudo venir en nosotros. Porque a través de la sangre de Jesucristo había sido limpio nuestros pecados. Por eso ellos hasta ahora habían vivido según su pensamiento, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por eso el Espíritu Santo dentro de Jesús había hecho que viva Jesús. Y ese mismo Espíritu de Jesús vino en nuestro corazón. Y cuando viene en nuestro corazón, nosotros pasan 2 cosas en nuestro corazón. Después de comer el fruto del bien y del mal, había venido una sabiduría. Esa era esa sabiduría que me guiaba hasta ahora, el espíritu maligno que me guiaba, pero ahora después en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo porque mi pecado había sido perdonado. Por eso viene el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso ese espíritu, si recibimos la guía de ese Espíritu Santo, es algo muy, muy sorprendente. Esto es verdadero. Mi hermano mayor falleció de cáncer. Antes, en sus últimos días, estuvimos en el hospital de Daegu y escuché que no había ningún resuelto, por eso trajimos un carro Bongolo y fuimos a la ciudad natal de nosotros. Mi hermano mayor me dijo a mí, Oksu, yo quiero ir, vamos a la montaña. Entonces, estábamos yendo a Sonsan, había una montaña en el camino. En Mosan, subimos el carro hasta arriba. Y él me dijo, yo quiero subir ahí. Después, durante 1 hora estaba arriba en la montaña mirando todo. Y después, mi hermano, él quería vivir de verdad, tenía ese deseo ferviente por vivir. Pero en ese momento, ese cáncer, ese sufrimiento es muy grave. Los amigos de mi hermano, ellos habían traído farmacéuticos, sedantes. Y por eso, antes de que muera mi hermano, sentía un sufrimiento muy grande que no podía aguantar. Y cuando le ponían una ampolla, podía aguantar un poco. Podía aguantar un poco. De esa manera, conversaba esto y lo otro, conversaba sobre Jesús y de muchas cosas. De verdad, yo pensaba que si mi hermano falleciera, yo pude sentir cuán bueno era Jesucristo. Pude sentir cuán valioso era Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si mi hermano no hubiera recibido la salvación? Él no tenía mucha edad, pero en nuestra casa, él fue una columna muy valiosa para nosotros. Mi padre estaba muy triste. Perdón, mi padre no. Mi tío, que había venido de Japón, mi padre había fallecido antes, mi tío había venido. Y él había venido con esa religión que decían Namyo Horenge Kyo y todos los días se seguía Namyo Horenge Kyo. Y él falleció de esa manera. Pero lo importante de esto es las personas que tienen la palabra de Jesús y las personas que no tienen la palabra de Jesús. Frente a la muerte, sufren mucho por el cáncer. Después de tomar esa
ampolla de la morfina, le decía a mi esposa, perdóname, 내가 너무 아파가지고 a mí me duele mucho, estoy muy dolorido, por eso no puedo reaccionar. 말했는지 기억이 안 No sé ni qué he dicho yo, por eso le decía perdón. 아니 얼마 지내 Y pasaba un tiempo primero, estaba muy calmado, pero luego 암의 그 고통 ese sufrimiento del cáncer regresaba y él sufría mucho, por eso venían sus amigos, se encontraban con él, le decían, pues yo aguántate por favor, pero no podía. 정말 여러분 De verdad, Jesucristo 예수님은 죽은 나사로를 살려 그럼 우리를 영생 deseaba salvar a Lázaro y quiere darnos la vida eterna a nosotros. El verdadero consuelo es Jesucristo, hablar de Jesucristo y tener comunión. En ese momento, pero luego decía que le dolía mucho, porque tenía esa enfermedad, era muy grave. Lo importante de esto es que, 우리가 볼 때 desde nuestro punto de vista, 죄인이 맞아요. es verdad que somos pecadores porque hemos pecado, hemos mentido, y otros pecados quedan dentro de nosotros durante mucho tiempo y parece que esos pecados no van a ser lavados. Sí, es verdad. Pero 오순절날 el día de Pentecostés, ¿por qué pudo venir el Espíritu Santo? 십자가에 못 박혀 죽으시고 Porque Jesucristo había muerto en la cruz y resucitó y pasaron 50 días después de eso. 그때 En ese momento nuestro pecado ya había sido perdonado y por eso 하나님을 믿는 마가 다락방에 있는 las personas que estaban en el aposento de Marco, el aposento alto, todos ellos, esos 120 personas, pudieron recibir el Espíritu Santo y estuvieron llenos del Espíritu Santo. 근데 이제 Por eso, 지금까지는 hasta ahora, 성령이 오시기 전에 자기 antes de que el Espíritu Santo, ellos habían vivido según su pensamiento, sobre alegato y su manera, pero 예수를 믿는단 말이 무슨 말이야? ¿qué significa creer en Jesús? 내 생각을 믿는 게 아니고 예수 No creo en mi pensamiento, sino creo en el pensamiento de Jesús, porque es diferente de mi pensamiento. La palabra de Dios, mi pensamiento es diferente, tu pensamiento, mis caminos es diferente a tus caminos. Así como el cielo es tan alto como es diferente de la tierra, así son diferentes mis pensamientos con tus pensamientos. Nosotros hemos estado atrapados en nuestros pensamientos siempre. 우리 생각 안에서 머물러 있다가 Como hemos estado quietos en nuestros pensamientos, 오셔서 vino Jesucristo. 처음으로 Y por primera vez 밖에 있는 예수님의 pudimos encontrar 말씀을 la palabra y aceptar la palabra de Jesucristo que está fuera del pensamiento humano. Y ese corazón de Jesús puede entrar en nuestro corazón. 그때부터 예수님 A partir de ese momento, los discípulos se transformaron en otras personas diferentes. Antes ellos creían en sus alegatos, en sus pensamientos, en sus maneras, se habían vivido de esa manera. Yo pensaba que era pecado porque yo había pecado y quería hablar de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que no se acordará de mis pecados. Entonces yo no tengo pecado. Sí, hasta ahora yo era pecador porque pensaba que era sucio y pedía perdón por otros pecados. Pero en la sangre de Jesucristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Y Jesucristo dice que no se acordará de nuestros pecados. 사해진 거예요. Entonces mi pecado ha sido perdonado. 내 죄가 사해져도 그걸 받아 Si yo puedo aceptar el hecho de que mi pecado ha sido perdonado, es que sí, yo digo que soy pecador porque he pecado. Pero Jesucristo dice que en la cruz ha perdonado mi pecado, que ha limpiado todo y que yo no tengo pecado. 그두 가지가 내 마음에 있는데 Esas dos cosas están en mi corazón. 마리아 마르다 자기 En el corazón de María y Marta, ellos aspiraban a su hermano que había muerto y que estaba apestando durante 4 días. 주관하고 있고 Por eso ellos seguían alegatando su pensamiento, 반대로 pero por el contrario, 예수님은 네 오라며 Jesucristo dijo, tu hermano vivirá. 그래 마리아 마르다가 예수님 En el corazón de María y Marta, 오빠가 para poder aceptar eso, tenía que quebrantar ese pensamiento, ese juicio que le decía que su hermano estaba podrido. 버리고 Tenían que quitar ese criterio que había entrado por comer el fruto del bien y del mal y tenían que aceptar la palabra de Jesús. Esa es la verdadera fe. 말로 믿는다고 하는데 Muchas personas dicen que de palabra simplemente creen en Jesús, pero haciendo la vía creencia, 내 생각 다 다른 거야. podemos ver que todos los pensamientos, nosotros es diferente a los pensamientos de Jesús. 여호와의 말씀 내 생각 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 Como dice, mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más vuestros que sus pensamientos. ¿Ustedes van a seguir sus pensamientos o van a seguir la palabra? Ustedes tienen que elegir una de estas dos cosas. Ahora, después de Adán, hemos recibido esta guía del diablo, pero podemos ver que es claro que el pensamiento de Dios es diferente a nuestros pensamientos. 그래서 지금 내가 Por eso, ahora, 삶을 중심으로 사는 사람
Hay personas que todavía viven centradas en la vida que han vivido hasta ahora, viven con sus pensamientos. Pero si yo puedo conocer que mi pensamiento es perverso y que es maldad, yo puedo despojar mi pensamiento, desechar mi pensamiento y puedo ver que a pesar que mi pensamiento digo que esté equivocado, yo puedo aceptar la palabra de Dios. Pero las personas dicen Jesucristo ha muerto por mi pecado y le perdona nuestros pecados, pero como ellos han pecado muchos, en sus pensamientos pueden decir que ellos son pecadores. Caen en el pecado y ellos dicen que son pecadores. Por eso tienen un pensamiento contrario al de Jesús. Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, entonces somos justos. Dice que así limpia nuestros pecados. Pero por el pecado, por la mentira, que el aborto, por el adulterio que yo he cometido, yo digo que soy pecador. En ese momento, dentro de nuestro corazón, tengo que decir si voy a seguir mi pensamiento o la palabra de Dios. Vamos a suponer que hay una mujer muy bella, pero esa mujer de repente está de novios con un joven, pero de repente viene otro joven, hombre, y viene y le dice una proposición diciéndole que la ama. Esta mujer no se puede casar con dos hombres, ¿verdad? Entonces, ella tiene que cortar a uno y elegir a otro y seguir estando con esa persona. Pero si esa mujer no puede decidir por qué hombre, puede equivocarse con un hombre, con el otro, puede estar como enamorado de un hombre y otro hombre. Ese hombre odiaría, ¿verdad? Estaría en medio de ese problema. Las mujeres, a veces hay mujeres que les pasa eso y esas personas empiezan a tener debilidad y enfermedades mentales. Pero sí o sí, las mujeres correctas pueden decir, sí, yo no quiero perder a este hombre, pero como no se pueden casar con esos dos hombres, porque si se casan con dos hombres van a ser infelices, entonces de repente, uno, dos, tres, cuatro, tienen que elegir de alguna manera, pero tienen que elegir sí o sí a un hombre. Y sacando la espada, tiene que cortar ese corazón por otro hombre. Y de esa manera puede formar una familia feliz. Porque de repente si me encuentro escondido con este hombre y con el otro hombre y escondidos el hombre con el otro hombre, entonces sí o sí se transforma en una persona que está destinada a tener una enfermedad mental. La mayoría de mujeres de esta manera, no, a pesar que ellas no eran enfermas mentales, si viven de esa manera, tienen ese pensamiento y tienen una posibilidad de transformarse en enfermas mentales. Pero nosotros, sí, hemos pecado y éramos pecadores. Sí, éramos pecadores, pero Jesucristo dijo que perdonó todos nuestros pecados en la cruz y de esa manera pudo venir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede venir en el corazón de una persona que sea de corazón sucio. Como nuestro pecado ha sido perdonado en la cruz, por eso pudo venir el Espíritu Santo una vez. Y antes no había existido eso, pero eso era para testificar que Jesucristo y el Espíritu Santo iba a venir. Y vino como un estreno, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les solía hablar en su propia lengua. Por primera vez, las personas que confiaban en Jesucristo pudieron aceptar el Espíritu de Jesucristo. Es por eso que a partir de ese momento el Espíritu de Jesucristo vino en mi corazón y empieza a guiar mi corazón. No simplemente es que yo antes en mi pensamiento estaba complicado, sino que ahora me empieza a guiar para que yo pueda creer en Jesús. Y de esa manera podemos vivir una vida muy maravillosa. Por eso en nuestro corazón podemos tener la seguridad exacta de que hemos recibido el perdón de los pecados. Algunas personas, a pesar de que han recibido la salvación, dicen, mi pecado se habrá perdonado o tendré pecado. Hay muchas personas que tibulean por eso y el diablo los empieza a mover y dice, no, tú no tienes la salvación. Y de esa manera esas personas están confundidas y caen. Pero ustedes tienen que tener una línea exacta. Dentro de mí todos los pensamientos se pueden levantar, pero no crean en eso. ¿Saben lo que yo digo comúnmente? A las hermanas les digo, ¿usted se ha casado? Sí, yo estoy casada. ¿Tiene su esposo? Sí, yo tengo mi esposo. Perdóneme, pero ¿usted puede diferenciar a su esposo con otro hombre? Es algo muy gracioso, ¿verdad? No hay ninguna persona que no pueda diferenciar a su esposo con otro hombre. Sí, todos tienen que pueden diferenciar. ¿Por qué no podrían diferenciar a su esposo de otro hombre?
escuchando la voz incluso, pueden saber quién es su esposo y quién es otro hombre. Entonces, ¿por qué no podríamos diferenciar la voz de Jesucristo con la voz del diablo? No, este pensamiento es del diablo, pero las personas que tienen un corazón débil no pueden desechar la voz del diablo. Cuando vienen a la iglesia dicen que han recibido perdón de los pecados, pero cuando van a su casa dicen que son pecadores. Bien, tienen comunión, sí, ¿verdad? Sí, mi pecado sí he perdonado, pero cuando va a su casa de nuevo transforman en pecadores. Eso son personas que tienen una mentalidad débil. Son personas que están a punto de transformarse en enfermos mentales, porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y ha limpiado todos nuestros pecados y los ha hecho más blancos que la nieve. Si queda pecado en mi corazón, el Espíritu Santo no podría venir en mí. Pero después que vino el Espíritu Santo a mi corazón, ¿no se imaginan cuánto cambió mi vida? Yo puedo sentir eso. Yo no tenía nada bueno, yo era una persona que había vivido de una manera muy perversa. Pero cuando vino el Espíritu Santo y empezó a guiarme poco a poco a mí, me hizo que yo pudiera leer la Biblia. Y después leyendo la Biblia, yo podía ver que en mi corazón se sentía mucho más cerca al corazón de Dios. Por eso en el día de Pentecostés, por primera vez, 120 personas pudieron recibir el Espíritu Santo. Y para testificar que había venido el Espíritu Santo, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le solía hablar en su propia lengua. Entonces empezaron a hablar y empezaron a predicar el Evangelio en cada lengua. Es por eso que podían hacer cosas a través del Espíritu Santo, cosas imposibles para los humanos. Hermanos y hermanas, en el año 1962 yo recibí la salvación y después de eso a mi padre fue el primero que sintió que yo había cambiado. Mi padre decía, mi hijo Oxo ha cambiado. Yo estaba en el seminario en Daegu. Y de verdad, yo amaba a mi padre y lo respetaba. Cuando yo estaba en el colegio para seminaristas, los seminaristas, habían 12 seminaristas. Y la mayoría de personas vivían en Daegu. Y sus padres eran muy inteligentes, pero nunca habían venido al colegio seminarista, los padres de ellos. Mi padre trajo arroz y vino. Y me dijo a mí, ¿dónde duermes? Yo le dije, acá duermo. ¿Cuál es el ambiente donde estudias? Yo le dije, acá estudio. Y él miró todo ese cuarto. Aquí me preguntó, ¿quién es el misionero encargado de este colegio para seminaristas? Es esta persona. Yo quiero encontrarme con él. Dile que yo quiero encontrarme con él. Entonces mi padre se encontró con el misionero. ¿Qué fue lo que dijo mi padre? No puedo olvidar esas palabras. Misionero, mi hijo Oxu, cuando le encargaba hacer algo, probaba qué tal era y después dejaba de hacer eso. Yo decía dentro de mí, ¿cuándo no he hecho eso? Probaba qué tal, cómo es eso y después ya pierde la concentración y está haciendo otras cosas. Por eso nunca he visto que él eche su corazón en algo. Pero el que cree en Jesús ya hizo la prueba. Yo pensaba que él iba a dejar de esto, en el creer en Jesús, pero hasta ahora no ha cambiado. Y está echando su corazón. Yo puedo ver que este camino es un camino muy bueno para mi hijo, Oxu. Sí, la verdad es que a mi hijo le falta mucho, pero como él tiene aptitud para esto, por favor, le encargo a mi hijo. Y de esa manera mi padre saludó al misionero y se fue. Mi padre amaba mucho más a sus hijos que otras personas. Mi padre, cuando tenía 47 años, mi madre falleció. Alrededor toda la gente le decía que se case de nuevo, pero él nunca les hizo caso, porque había muchos hijos que sufrían bajo las manos de las madrastras en ese tiempo. Por eso yo no quiero que ustedes sufran. Sí, hay muchas dificultades en nuestra casa, pero yo nunca los voy a dejar. Por eso mi padre vivió solo. Pensando ahora también yo puedo pensar que de repente mi padre hubiera podido ser un poco más cómodo, pero como yo no era
podía pensar profundamente, yo no podía pensar en cómo ser como mi padre. 한다고 저 뭐야 다른 도시 있고 Luego yo estaba en otras ciudades, estaba lejos de él. 그 아버지가 Ese padre mío 저를 낳아 주셨고 사랑하고 me dio a luz y me amó. 그리고 또 Y luego también 너무너무 나를 사랑하시고 mi Dios Padre también me amó y ayudó mucho. Por eso tengo mucho agradecimiento y no puedo expresar todo esto con palabras. 이제 Ahora 우리가 선택할 수가 있어요. podemos elegir. 선악과를 따먹고 난데 Después de comer el fruto del bien y del mal, apareció esa sabiduría del bien y del mal. 선악과를 먹으니까 취해가 Como comieron el fruto del bien y del mal, supieron que estaban 그랬지요. desnudos, hicieron una falda con las hojas de los higueras, ¿verdad? Esa sabiduría. Pero esa sabiduría es diferente a la sabiduría de Dios. 하나님의 지혜는 뭐? La sabiduría de Dios, ¿cuál es? 예수 그리스도를 믿는 믿음. Es a través de la fe en creer en Jesús, 사함을 받고 recibir el perdón de los pecados y ir al cielo. 그 제사함을 받고 내 인생을 Por eso, 사는데 viviendo después de recibir esa salvación y el perdón de los pecados, 내 생각하고 siempre puedo ver que chocan el pensamiento de Dios y mi pensamiento. 여호와의 생각, 내 생각, 너희 생각 같은데. Mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos y mis caminos diferentes a vuestros caminos. Por eso, si yo sigo mi pensamiento, yo siempre había caído en el pecado. Yo pude descubrir esto. 내 생각을 버리고 Por eso, votando mi pensamiento, 하나님의 말씀을 받아들이기 시작. empecé a aceptar la palabra de Dios. 근데 그 하나님의 Pero 말씀이 esa palabra de Dios, 내 마음 안에 들어와서 entrando en mi corazón, 내 생각 하나님의 말씀인 거야. podía ver cómo mi pensamiento se transformó en la palabra de Dios. Esa palabra tiene poder. 어떤 일을 할 때 내가 Cuando yo hago algo, 처리하는 일하고 yo puedo solucionar algo con mi pensamiento y yo puedo solucionar algo con la fe en Dios. 아이 그래서 막 뭐 Por eso a veces digo, no, hay que hacer esto simplemente por hacer. No, 잘 안 되고 a veces no funciona y hay muchas dificultades y sufro. 그런 일들이 최근에 봤을 때 있어요. Recientemente también ha habido esas cosas. Yo he podido sentir, esto lo he hecho por mi pensamiento. 이걸 벗어나야 돼. Yo tengo que salir de eso directamente. En ese momento, yo cuando sigo la palabra de Dios, 그때만 en ese momento yo puedo ver cómo maravillosamente Dios obra. 별로 이제 그런 부분에 섬세하게 알지 못하는 사람 Las personas que no conocen detalladamente sobre esa parte, 말씀을 믿고 que dicen que creen en Jesús, oran y ofrendan, y dicen que han recibido el perdón de los pecados, pero 내 생각은 내 생각 따라가는 거예요. ellos siguen sus propios pensamientos. Pero ahora, 진짜 내 생각인지 하나님의 lo importante es que yo pueda diferenciar si es mi pensamiento o el pensamiento de Dios. Puedo diferenciar eso. 말씀을 따라서 Por eso, siguiendo la palabra de Dios, 사실 저는 한평생 이단 소리 들으면서 yo la verdad es que y pensé que toda la vida vivir con 12 hermanos, escuchando que la gente me diga que yo era una secta, especialmente en el año 2020. 내 생애 최고의 해가 En mi vida ha sido el mejor año de toda mi vida. 코로나 때문에 제가 Debido al COVID-19, yo fui a Estados Unidos, a Nueva York, 초에 fui a principios de este año para hacer el CLF. CLF를 그때 한 3,000명 미국 Y íbamos a invitar a más o menos 3,000 pastores de Estados Unidos para que participen al CLF. Pero faltando 4 días, 법원이 됐어요. el director de Nueva York, 200명 el gobernador de Nueva York, hizo una ley para que no se puedan juntar más de 200 personas por el COVID-19. Ese día en la noche estábamos en Filadelfia. Yo quería dormir en Filadelfia y regresar a Nueva York. Era muy tarde, 차를 타고 다시 pero tomamos un carro a Filadelfia y fuimos a Nueva York. 1시간 훨씬 넘었는데 Creo que nos demoramos más de 1 hora. 아침 일어나서 Me levanté al día siguiente y dije ya. 제가 그런데 El gobernador de Nueva York dice de esta manera, somos 3,000 las personas que van a participar. Y si dicen que grup으로 나눠야 teníamos que dividir en 15 grupos para que puedan entrar 200 personas, ¿sería posible esto? 장소도 15개 구해요. Necesitamos 15 lugares. 장도 15개 Necesitamos 15 restaurantes. Necesitamos también 15 expositores. 도저히 안 되겠더라. No podía ser posible esto. 다행히 유럽에서 Pero 다른 나라에서 올라오고 qué bueno es que 사람들 많았어. había muchas personas que habían comprado tickets de de Estados Unidos, para ir a Estados Unidos, de Europa y otros lugares. Por eso conversamos en Nueva York con los pastores en la mañana. 코로나 끝나거든. Después de que termine el COVID-19 vamos a hacer esto. Y por eso terminamos postergar el CLF. 날 아침 먹고 Y al día siguiente yo en la mañana, yo viajé de nuevo acá a Seúl en la noche. 만화감 제 아들이 Tenía mucho agradecimiento en ese día porque 평소 비행기표를 사줬어요. mi hijo había comprado un ticket de business de clase
business del segundo nivel y entramos. Pero pude ver que mi asiento estaba muy separado del asiento de mi esposa. Por eso yo le dije a la señorita, ¿no podría haber un espacio para poder estar junto con mi esposa? Ah, usted es 1.000.000 de millas, ¿verdad? Espéreme un momentito. Si usted puede dar un poco de millas, puedo darle la primera clase. Entonces mi hija me dijo, sí, si tienes 1.000.000 de millas, dale esas millas. Entonces, por eso, gracias a eso, pudimos tomar el avión en la primera clase. Cuando bajamos en el aeropuerto de Incheon, de repente una persona dijeron, nadie salga, nadie se levante de la cabina de ascensión. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y salió una persona, 3 personas salieron. Y yo no sé, nosotros no sabíamos qué había pasado. Entonces nos dijeron que salga, los que están en la primera clase, que salgan, por favor. Y luego habíamos enterado que en la parte de atrás del avión habían contagiados del COVID-19 y todos tenían que recibir el test. Por eso yo estaba muy feliz porque Dios me había permitido la gracia de poder ir ese día en primera clase. El pastor Min Chol Lee, que estaba ocupado y vino después, pero en ese momento ya no había muchos aviones por el COVID-19 y tuve que dar vuelta para poder venir. En ese momento en Corea, yo ya no subí a ningún avión. Como no voy en avión, puedo dormir más. Pero cuando iba al extranjero, como había la diferencia de horario, siempre tenía que variar. Y a veces yo puedo dormir ahora. Y mi cuerpo está haciendo mucho mejor. Los hermanos y hermanas de mi iglesia, como siempre saben que yo estoy muy saludable. Y en la tarde también a veces hago un poco de deporte. En mi corazón, yo puedo ver que mi corazón era diferente. Yo pensaba que antes mi corazón era el corazón de Oxopar, pero no era mi corazón, sino el corazón del diablo. Pero estando cerca a la Biblia y acercándome con la palabra de Dios, a pesar de que mi pensamiento parezca muy bueno y parezca que estuviera acostumbrado, yo vivía antes con ese pensamiento, pero ahora yo vivo según la palabra de Dios. Sea lo que sea que yo haga, yo puedo ver cómo Dios me ayuda y me da de su gracia. La palabra de Dios, la palabra de Jesús me guía. Esa sabiduría viene a mi corazón, ese es mi poder. Todo eso se hace mío, todo lo que pertenece a Jesús. Por eso, había muchos momentos en que estaba difícil y complicado, pero me ha ayudado Dios. Cada vez que estaba difícil, yo a veces oraba y ayunaba. Ahora yo no puedo hacer eso. A veces yo quiero ayunar también, pero como estamos ocupados, siempre pongo pretexto. Pero la verdad es que ahora no sé por qué, pero me gusta mucho la comida. Pero nosotros orando continuamente, podemos abrir la Biblia y no creo en mí. Cuando yo puedo creer en la palabra, yo puedo ver cómo Dios nos guía de una manera muy bendita. Los discípulos de Jesús estaban viviendo con Jesús, pero ellos vivían con su pensamiento, por eso hubieron muchos problemas. A pesar que no estaba Jesucristo, vino el Espíritu Santo en sus corazones de ellos. Es por eso que ellos pudieron obrar con mucho más poder. Hermanos y hermanas amados, deseo que ustedes puedan botar sus pensamientos y puedan aceptar la palabra de Dios. Y de esa manera ustedes van a vivir una vida muy bendita y muy gloriosa. Hermanos, ustedes se van a transformar en pequeños Jesuses y van a vivir. Y en esta época, Dios quiere mostrarse con ustedes y quiere mostrar su gloria a través de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.